Todo este florecimiento de iglesias milagreras tiene que ver mucho con un modo desviado de entender la fe, muy semejante a la fe que se pone en el brujo o curandero de turno, o en la famosa metafísica que ha promovido la nueva era. Se trata de encontrar esa fuerza superior que es capaz de librarnos de todos los males. Estos predicadores, pastores, entre comillas, que se visten de Armani con autos costísimos, que venden salvación eterna a sus seguidores, ¿sabrán realmente lo que es una religión o es la fe? ¿Realmente sabrán lo que es la esencia de todas las religiones sobre el planeta? ¿En verdad sabrán que la base fundamental de todo es el amor? La Iglesia, oración fuerte al Espíritu Santo, pare de sufrir, llama la atención porque es tan grande como un santuario nacional. Y para ingresar le piden a los seguidores copia de la cédula, del cheque salarial, teléfono, dirección y una hebra de cabello para la sanación, entre comillas. El pastor pide a los asistentes enfermos crónicos y terminales, ancianos, ciegos o discapacitados físicos, además de milagros y curaciones, el pastor también practica la liberación de presencias malignas, pero aparte de los cantos, alabanzas y rezos y un sermón, que es más que eso. Es una charla magistral sobre economía doméstica, enfatizando siempre la necesidad de pagar el diezmo, cuyo monto va desde 500 a 20.000 pesos, por ejemplo. El cielo trabaja por un sueldo mínimo y solo los diezmistas tendrán derecho a él, supuestamente. Y todo dependerá de lo que perciba el feligrés y de sus ambiciones personales. Tarifas para la salvación. La referencia constante del pastor al salario mínimo de 5.000 pesos, que lo tiene muy claro, para recordar que el 10% de esa suma son 500 pesos. Por tanto, no acepta ningún fiel entregue el referido sobrecito con un centavo menos de la tarifa estipulada. Pero si lo que se trata es de conseguir mayor prosperidad y solución rápida a sus problemas cotidianos, el cielo, que se alimenta, al parecer, de lo que le producen estas humildes personas, tiene preparado otro sobrecito en el que se deberá depositar otro diezmo, que ellos lo llaman sobrenatural, porque la rapidez con la que actúa dependerá de la cantidad aportada. Como un sorteo de la lotería, mientras más aportes, más chances se tiene de ganar. Y para recibir la rosa bendecida 2 días después. Adentro debe depositar más donaciones, más y más. Y en las navidades ofrezca 5 o 10 dólares más para que su Navidad sea próspera. El patrón se repite en los 4 cultos diarios que ofrece el pastor en los centros de oración de todos los países. El pastor Fabio Das dice: cuando la vida de las personas cambia por Dios, están las escrituras que deben dar a otros. Si uno entiende nuestra obra, dona dinero voluntariamente. Una voluntad, entre comillas, que según la revista brasileña Veja, generó solo en 2006 un beneficio de 1.000 millones de dólares y para 2007 generó más de 8.000 millones de dólares. El pastor evangélico Emiliano Soto señaló que la Iglesia Universal del Reino de Dios, reconocida por la frase "pare de sufrir", se ha hecho famosa por apuntar a las personas generalmente de escasos recursos, en condición humilde, que requieren ayuda, a las que les ofrecen objetos milagrosos, que tendrían la supuesta capacidad de sanar enfermos incurables o traer ganancias económicas. Ellos ofrecen rosas milagrosas del Medio Oriente, aguas benditas o aceites especiales para ungir. Los que venden a personas humildes, para conseguir prosperidad económica hay que comprar las piedras que dicen venir de la tumba de Jesús, señaló el pastor Soto, y que la agrupación cuenta con un verdadero souvenir de la fe. Bueno, la verdadera historia de Edir Macedo, el fundador de la Iglesia de Oración Fuerte al Espíritu Santo, o sea, pare de sufrir. Nació en 1945 en Río de Janeiro en una familia católica practicante. A comienzos del 60 se afilió a la Iglesia Nueva Vida. En el 71 se casó con su mujer, Eunice Rangel, con gran ingenio para la predicación y espíritu independiente. En el 74 creó el Ministerio de la Cruzada del Camino Eterno. En los primeros tiempos apenas sobrevivía económicamente hasta que una feligresa vendió un terreno y le donó el dinero. En ese momento compró 10 minutos por día en la radio Río Metropolitana. Fue el comienzo del éxito y de los escándalos. En el 77, con sus amigos, se abrió un pequeño local en el barrio de zona norte de Río de Janeiro. Se declaró obispo y fundaba la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y hoy está en la Catedral Mundial de la Fe, el mayor templo de América Latina de este grupo. Se doctoró en teología, pastor de la IURD desde 1977. Es obispo y secretario general de la secta
que tiene más de 15 millones de fieles en Brasil y cuenta con más 4.700 templos en 172 países. Y es la globalizada empresa más grande incluso que la red de comida McDonald's. Está presente en 118 países. Dirige la TV Record, la familia Rede Müller, Line Records, 23 emisoras de TV, 40 de radio, etc. En 1970, la justicia brasileña comenzó a investigar al tal obispo Macedo y sus negocios en la iglesia. En 92 fue encarcelado acusado de fraude, en cambio internacional de divisas, evasión de impuestos y vínculos con narcotraficantes. En 1995, un obispo residente de la IORD relató para la prensa brasileña cómo narcotraficantes colombianos habían entregado varios millones de dólares para la compra de TV Record, uno de los múltiples medios de Macedo que lo utilizaban en la iglesia para el blanqueo de dinero del cártel de Cali. Desde entonces, la justicia investiga a Macedo por fraude fiscal, extorsión a fieles, lazos con narcotraficantes de Estados Unidos. Recientemente, la entrevista de la época ha revelado que la Policía Federal de este país acusó a Macedo de cometer crímenes de falsedad ideológica, el aprovechamiento indebido de un documento usado en la transferencia de propiedad de la emisora sin autorización previa del Ministerio de Comunicaciones. Al transferir la propiedad de la TV Vale de Atajaí del nombre de un ex pastor de la secta y defraudar un documento para la negociación de dichas emisiones de TV, entre otras cosas. Macedo, fundador de líderes de la Iglesia Universal del Reino de Dios, se encuentra investigado por la Policía Federal de Tajaí en Santa Catarina, al encontrarse sospechoso también de transferir irregularmente documentos falsos de propiedad de una estación de transmisora de la red Record. Bueno, es largo el prontuario. Otros programas y canales de televisión también han confrontado a Pare de Sufrir por ejemplo, en Uruguay y en Perú. El grupo tiene antecedentes penales por fraude y evasión fiscal, además de haber golpeado a 2 periodistas por grabar sus ceremoniales. La periodista peruana Ximena Pinto cuenta su experiencia en su sitio, agenciaperú.com. Me ahorcaron, me metieron en un cuarto oscuro y me siguieron golpeando. Eso es lo que hace la gente que hacen llamar hijos de Dios. Bueno, lo que cuenta ella es bastante largo, así que bueno, seguimos con los temas. Ubaldo Davis, director de la TV Noticias, investigó que varios de los objetos milagrosos no son lo que prometen. El agua del Jordán es una mezcla de agua de Panamá y el aceite de Israel es fabricado en Panamá, comprado en un supermercado. Además, remitió una carta del programa Pare de Sufrir de que iban a proceder de forma legal y que querían ver en las aduanas los contenedores de agua y arroz para los pobres que tenían, según dicen en los cultos, que provienen del arroz de Israel. En Brasil están demandados por 80 ex pastores que dicen no haber recibido el salario. Y Canal 13 de Argentina y Telecinco de España mostraron por medio de cámaras escondidas la trastienda económica del grupo. Ello evidenció cómo los pastores adquirían el aceite de supermercado en la localidad, no de Israel, como dicen los seguidores. Bueno, sigue y sigue, hay tanto para decir. La participación de la Iglesia Universal en política también comenzó en 1986. Cuando patrocinó varios candidatos a diputados que prometieron beneficios. Desde hace varios años, la Iglesia Universal viene presentando sus propios candidatos bajo la estructura partidaria del PL y en las últimas elecciones logró el ingreso de 34 diputados. Ante este avance en las filas políticas es que la Iglesia Universal decidió dejar de lado el respaldo de otras estructuras partidarias. En todos los grupos religiosos, la oferta de fe tiene un canje: salvación a cambio de algo. Los grupos mercadean la creencia ofreciéndose espacios sociales y psicológicos que hacen que los visitantes se sientan bien y la gente busca lo material para acercarse al bienestar. Si te aferras a algo y jurás que te va a ayudar, así será, pero es un juego de la mente, no del producto en sí.